La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, ha mantenido una voz crítica ante el gobierno federal. Lo mismo han señalado los efectos negativos de la reforma fiscal, el oportunismo de algunos políticos y la urgencia de transparentar la labor de los servidores públicos de cara a los comicios de 2015. Sobre estos temas y los retos económicos de México, conversé antes con Juan Pablo Castañón, presidente nacional de Coparmex. Parece que la economía va a crecer más, al menos que en 2014. Pero hay evidentemente sectores de oportunidad y sectores con problemas, Juan Pablo. Sí, claro, y lo lamentable de esto, que por supuesto hay que estar positivos de que el crecimiento va a ser mayor, como bien lo dices. Lo lamentable es que es inercial, o sea, bajo el mismo modelo económico que hemos tenido hasta la fecha. Es decir, muy bien, tenemos un motor que nos da el crecimiento, que son las exportaciones. Eso es extraordinario. México ha crecido en los últimos 20 años en la diversificación de su economía, nos protege en contra de las variables del petróleo, es extraordinario, pero sigue siendo un motor prácticamente único el turismo, la vivienda y las exportaciones. Y entonces va a seguir separando a México en estas 2 o 3 regiones que tenemos en nuestro país, y que es urgente disminuir las desigualdades, es urgente fortalecer la economía interna, y que nuestro crecimiento, si bien por las exportaciones nos dé un crecimiento parcial, necesitamos complementarlo con el fortalecimiento de la economía interna. Nuestra visión es a través de pequeñas y medianas empresas que puedan invertir, generar empleos, proyectos de inversión en las regiones de acuerdo a su propia vocación. Y esto nos lleva entonces a proyectos de inversión en las regiones en donde desafortunadamente bajo este crecimiento inercial tendrán de crecimiento económico para el próximo año, o para perdón. Eso es el reto que tenemos las economías regionales. El director de el Consejo de Estudios para el Sector Privado, Luis Fonserrada, decía que él veía que ciertos proyectos que se están echando a andar no son justificables del todo, como el proyecto Querétaro, del tren rápido. ¿Opinas lo mismo? ¿Va por ahí también? ¿Hay que hacer proyectos más productivos? Yo creo que vale la pena priorizar los proyectos. Si bien es cierto, México requiere una gran inversión en infraestructura, también necesitamos de los trenes, por supuesto, pero ¿dónde están nuestras prioridades? Con la inversión que podríamos hacer en el tren de pasajeros México-Querétaro, ¿cuántos empleos podríamos generar? ¿Cuántos proyectos productivos podríamos hacer? ¿Cómo podríamos acelerar la economía a través de la generación de empleos? Yo creo que es una reflexión de darle prioridades en este momento donde la economía necesita un fortalecimiento desde lo interno. Aumentar las exportaciones no petroleras, porque el petróleo tampoco es que anda muy bien en precios, ¿no? Tenemos aparte esa disyuntiva en este año, un precio del petróleo que parece que todo el año van a cerrar a la baja. Que si bien es cierto en ingresos fiscales está asegurado, hay que ir aterrizando un decrecimiento de los ingresos fiscales para el 2016, y eso tendrá que ser un ajuste necesariamente, esperemos que solo sea en el gasto corriente, para eficientar los programas, sobre todo la administración de los programas, darles mayor profundidad para que sean más efectivos. Pero gasto de inversión no debe de detenerse, solo gasto corriente. Y motivar la inversión privada. En México la inversión privada es 4 veces la inversión pública, es decir, si motivamos la inversión privada, detonamos más rápidamente el crecimiento. Por eso nuestra visión es que tenemos que tener un gran programa de apoyo a las pymes. Ya dio de sí la reforma fiscal, hay que repensarla, Nosotros hemos señalado que ha tenido una afectación para las empresas, sobre todo para la pequeña empresa. Empresas que tienen 15 o 20 empleos, tienen que destinar el 40 o el 50% de su personal a administrar las regulaciones, entre ellas la fiscal. Y entonces, ¿quién cobra? ¿Quién vende? ¿Quién sale a prospectar? ¿Quién va a generar nuevos productos y nuevos mercados? Es muy difícil para la pequeña empresa crecer con una sobreregulación que se tiene. Nuestra visión es que haya una política fiscal y regulatoria adecuada a cada tamaño de la empresa. Hemos visto a la Coparmex hablando mucho del ambiente del entorno político, hemos visto incluso a la Coparmex de la Ciudad de México tener una campaña abierta en contra de lo que llaman los chapulines de la política, que pues no son de un partido, mayoritariamente el Distrito Federal del PRD, evidentemente por la composición, pero está sucediendo este fenómeno en todo el país. Lo que sucede es que hemos visto cómo nuestros socios y la sociedad en general está demandando una nueva cultura política, que haya un mayor compromiso. Y cualquiera que haya sido votado para un cargo de representación tiene un mandato y por tanto una obligación, y tiene que cumplir para la cual fue contratado socialmente a través de las urnas.
Y nuestra posición y la de mucha gente es que cumplan el mandato y después continúen su carrera. Pero se comprometieron con un mandato y lo que buscamos es monitorear los compromisos de las personas que aspiran al voto popular para la representación, el compromiso que tiene de cara a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, y que haya compromisos específicos en ese sentido. No solamente si renunció a uno para saltar a otro, sino que también esté dispuesto el candidato a transparentar su patrimonio y su declaración fiscal, y que también firme un compromiso de no conflicto de intereses en el ejercicio del puesto que aspira a ser votado. Creo que si transparentamos la política, encontraremos políticos muy comprometidos que realmente levanten y motiven la aceptación de las personas y el compromiso de las personas. Pero cualquiera que en lo oscurito o en la opacidad quiera luchar por un puesto de elección popular, tiene que ser señalado, pero no por la persona en sí, sino por la cultura política que hoy en día estamos demandando los mexicanos. Y a nivel federal, por ejemplo, tenemos una ley atorada en el Congreso de la corrupción, que fue uno de los compromisos también de la presente administración, y ahí está. Ahí nosotros estamos trabajando muy fuerte con las dos cámaras, con los senadores y con los diputados, porque es necesario que en este primer periodo ordinario de sesiones se termine de legislar en los acuerdos para tener una figura con todos los dientes, con el presupuesto, con la cobertura nacional, para poder intervenir en las compras desde los municipios, en las licitaciones, en la obra pública, de tal forma de que verdaderamente tengamos un camino a combatir la corrupción, a transparentar y la rendición de cuentas. Pero es muy importante que todo aquel que tenga un puesto de función pública, independientemente que tengamos ley o no, haga un compromiso para trabajar en ese sentido. Hoy tendríamos que estar viendo, no nomás a los secretarios y subsecretarios, a todas las organizaciones desde los municipios, la propia Cámara de Diputados, tener metas específicas y programas específicos de transparencia y de lucha contra la corrupción. Eso tiene que salir de la voluntad misma de los propios políticos y representantes populares. Levantas la mano, se está preguntando varias veces. No, bueno, yo estoy hoy como presidente de la Coparmex y esa es mi función, y sería irresponsable verlo de otra forma. Como ciudadano estoy voluntariamente como presidente de la Coparmex y estoy haciendo mi trabajo que corresponde a la representación empresarial. Y creo que en esta trinchera y en otras trincheras de la sociedad, todos los actores debemos de participar, porque es momento que la sociedad diga lo que queremos, lo que necesitamos, independientemente de los partidos políticos. Y es momento que los partidos políticos den la cara y se corresponsabilicen con sus propios candidatos, para que cualquier acto de gobierno o de representación que tengan sus candidatos una vez electos, el partido los acompañe y se haga responsable de la propuesta que nos hicieron. Muchas gracias, como lo encantado, Mario, muchas gracias. Los pilotos del Sahara Force India, uno de Fórmula 1, hablan del nuevo BJM08, el monoplaza que conducirá en esta temporada el máximo serial del automovilismo. Volvemos,